Este es el programa de la sabiduría de los miércoles, y tú necesitas saber qué es la Kabbalah esotérica. Un poco más tarde, al final del programa, responderé preguntas que algunos de ustedes han escrito en los comentarios en línea, así que esperen por eso. Pero saben, muchos de los comentarios que son escritos en el transcurso de los programas indican un miedo y una profunda confusión de lo que es la Kabbalah, una especie de prejuicio que proviene de algo que no es culpa de la gente que está expresando esto, pero de hecho es solamente una condición conectada con el desarrollo humano. Y el desarrollo humano se basa en gran medida en la naturaleza del tipo de deseo que tiene una persona, lo que realmente está buscando y lo que utilizan en su experiencia para medir las cosas, ya sabes, para juzgarlas, y ya sea si estas cosas se internalizan o no en la persona, o si una persona usa su mente externa, es puramente su razonamiento para determinar qué es algo, qué papel desempeña y su valor. Así que este es el problema básico de los malentendidos de lo que es la Kabbalah. Yo busqué la Kabbalah durante muchos años. Traté de encontrar lo que yo pudiera considerar un verdadero maestro y la verdadera esencia de lo que es esta sabiduría, lo que ha sido, lo que es y cómo se aplica ahora. Comencé mi búsqueda a los 20 años, hace muchas décadas. En ese momento eran solo libros, ya sabes, librerías especiales que tenían ediciones que se podían comprar, consultar, e invertías leyendo todas estas cosas y apreciar su contenido y lo que dicen. Casi todos los que encontré, y esto es similar a todas las cosas que encuentras ahora en la web. Si buscas Kabbalah esotérica, cuando hayas finalizado la parte final de este programa, eso espero, verás a lo que me refiero. Está lleno de cosas que relacionan a la Kabbalah con otros caminos específicos, si se les puede llamar caminos. Algunos de ellos relacionan símbolos cabalísticos, explican términos cabalísticos, hablan sobre su propósito y su objetivo en términos completamente de otro sistema. Verás el sistema de chakras en el campo energético del cuerpo humano establecido en el diagrama cabalístico de las 10 sefirot como si fueran lo mismo, porque ellas tienen el mismo número con el número de esferas en la columna central del árbol. Por lo tanto, deberían estar hablando de la misma cosa, porque esto es misticismo y eso es misticismo. Yo diría que ninguna de las dos cosas son misticismo. Uno de ellos es solo una sutil comprensión material de cómo se construye el cuerpo, sus funciones y órganos del cuerpo que no son evidentemente materiales. Por lo que los chakras son, ya sabes, están hablando sobre un tipo de energía lokai que la ciencia moderna está descubriendo que realmente existe de alguna manera. Y el árbol de la vida no se trata en absoluto de nada físico, y sin embargo los relacionan a eso y la gente cree que ambas están relacionadas. De igual manera hay todo tipo de cosas que se llaman a sí mismas Kabbalah. Todos los libros que encontré y las cosas que veo en línea hablan de la Kabbalah como algo conectado a la meditación, a la curación, al baile, un arte, a las bendiciones, a los amuletos, que significan algún tipo de magia. Luego está la Kabbalah de Hollywood, cuyo propósito no me queda claro, pero tiene algunos aspectos tangenciales de conexión con la real Kabbalah, pero se han ido a una dirección muy material. Y luego está el miedo que rodea
a la palabra Kabbalah y todas las cosas que la gente imagina que podrían significar, el miedo que proviene de ciertos sectores de la religión, que dicen que la Kabbalah es magia y que es maligna, y su propósito es suplantar a Dios. No lo sé, quiero decir, hay todo tipo de cosas que la gente dice. Todo esto es completamente comprensible, porque la Kabbalah y la comprensión de lo que es realmente depende, en primer lugar, de tener un deseo correcto, que no esté determinado por la mente material externa que se basa pura y exclusivamente en la razón. Una persona que tiene el deseo de saber no será detenida por estas distorsiones. Ellos seguirán buscando y eventualmente encontrarán un lugar donde haya una explicación auténtica de lo que es la Kabbalah, proveniente del linaje auténtico de maestros cabalistas. La Kabbalah no está realmente oculta en el sentido de que está codificada para que una persona no pueda entender a menos que sea un iniciado y todo este tipo de cosas. Depende de la naturaleza, del deseo de las personas y de lo que están buscando. Si buscan algo incorrecto, si buscan cómo controlar cosas en la vida, al tener algún tipo de conocimiento de fuerzas superiores, no podrán penetrar en nada. Porque la naturaleza de la Kabbalah, estando muy lejana del mal, al menos es para la persona que no tiene deseos como este, es completamente benigna. Es benigna. Una persona no podrá ver nada de lo que hay en ella en absoluto. La verdad es que, lejos de ser benigno, es la esencia del bien. Y la razón por la que no puede ser magia es porque la intención de la magia, la cual es una cosa completamente diferente, diferente camino, un tipo de manipulación psicológica de la conciencia humana. Su propósito es para que una persona se eleve a un cierto nivel y use las fuerzas de la naturaleza para obtener algún tipo de resultado determinado por su razón y su ego. Y generalmente está conectado al mal, y con razón, porque este tipo de acción es esencialmente una desconexión con otras personas y el deseo de dominar. En la verdadera Kabbalah, una persona ni siquiera puede entrar en contacto con las fuerzas superiores de la naturaleza, y esto se aplica incluso para las personas que se consideran a sí mismos un mago o algo así. Una persona inclusive no puede entrar en contacto con las fuerzas superiores de la naturaleza sin transformarse ustedes mismos para llegar a ser como estas y todas estas fuerzas superiores. Todas ellas son buenas. Todas surgen, provienen de un impulso inicial que puso en movimiento a la creación, y ese impulso es el impulso de crear y hacer un bien total a toda la creación. Entonces, una persona ni siquiera puede ver lo que es. Ellos están imaginando a partir de su propio estado interior de conflicto y lo están proyectando en la Kabbalah. La esencia de la Kabbalah es el bienestar y la sanación de la criatura y su desarrollo para volverse comprometido, para alinearse, teniendo una naturaleza similar a la fuerza divina. No es de ninguna manera el intento de quitar o reemplazar y convertirse en Dios, el cual es la crítica religiosa, que proviene de una forma de pensar fundamentalista, la cual es un tipo de pensamiento que está por debajo de la razón, donde una persona no escudriña realmente nada, no es crítico, es abierto y se entrega completamente a las instrucciones que reciben, sin realmente comprobarlo. Entonces hay una especie de fe dentro de la razón, la cual es que una persona cree solo lo que puede ver empíricamente y probarlo por medio de algún tipo de proceso racional. Y entonces hay un nivel llamado fe por encima de la razón. La fe por encima de la razón significa a pesar e incluyendo, permíteme decirlo de otra manera, incluyendo la prueba empírica de las cosas,
A pesar de que tomamos todo eso en cuenta, por encima de eso también hay otro nivel que está funcionando en la persona al mismo tiempo. Este es un estado mental muy diferente. Es lo que los cabalistas llaman la verdadera fe. Y si una persona usa esto, puede comenzar a entender, escuchar y sentir en su corazón a nivel emocional lo que las fuerzas de la naturaleza en realidad son. Eso realmente se considera sanación, el moverse a través de estos estados, debajo de la razón. La fe por debajo de la razón es una acción religiosa, fanática, que excluye a otras personas y realmente en detrimento de ellos y el detrimento de la persona que hace esto. Tenemos dentro de la razón, que es donde el ateísmo existe, pero el ateísmo es un paso por encima de la fe debajo de la razón. Toma en cuenta y mide las cosas, pero también restringe la percepción de lo que la realidad incluye a un nivel muy estrecho de la experiencia humana. Y finalmente está el nivel de fe por encima de la razón. Así que para resumirlo, ¿qué es la Kabbalah? ¿Para qué es? ¿Cuál es su intención? ¿Y cómo captarlo y comprenderlo realmente y hacer uso de ello en el sentido de que debería beneficiar y curar a una persona? Esto sucede cuando entras en contacto con un verdadero linaje de enseñanza y estás en un entorno correcto. La mayor parte de lo que se malinterpreta ocurre porque en el entorno en el que una persona está tratando de aprenderlo no es auténtico a lo que está siendo expresado en la Kabbalah. La Kabbalah trata de la interconexión completa de una sola alma que se experimenta a sí misma como dividida en muchas partes. Así que si estamos tratando de entender esto solos en una habitación y solamente de un libro, sin conectar con otras personas e investigar, y eso se trata de la fe dentro de la razón, investigar qué sucede cuando intentamos hacer estas conexiones en pos de que lo que es bueno, lo que es santo, lo que está conectado, de lo que las escrituras en realidad están hablando. No tendrás nada con la que trabajar, ¿lo ves? Entonces es como el contexto incorrecto, la información incorrecta, la parte incorrecta de la persona en el trabajo. La Kabbalah no está oculta, excepto por el deseo de la persona. Pero tan pronto como el deseo correcto, incluso la parte más pequeña de este aparece dentro del corazón de la persona, hay una respuesta inmediata del sistema, del alma colectiva y la luz, que será lo que parece una coincidencia. Llevará a una persona a un lugar en donde entrar en contacto con ya sea el libro correcto, un libro verdadero del linaje, o algo en la web, o una persona en la que se abre la puerta y hay más oportunidad para averiguar qué hay ahí. Todo este preámbulo está ahí para que haya un contexto para responder las preguntas que ustedes han publicado. Y les agradezco mucho por estar tan involucrados y que tienen cosas que realmente quieren saber. Todas son preguntas geniales y me encantan todos los comentarios, incluso los que son realmente negativos, ya sabes, porque incluso esas cosas significan que esto es importante para la persona que los publicó. Incluso si los publicó con enojo y rechazo, aún así significa que estamos conectados. Significa que es bueno para ustedes y que son serios. Comencemos con esta pregunta. Es de Melo Magic One, quien publicó esto hace una semana. Él preguntó con respecto al programa sobre el karma, si el karma es real, y yo estaba hablando acerca de la Torah y las Misvot, que son exactamente lo mismo, pero probablemente la más exacta definición de lo que llamamos karma.
Y él dice, Melo Magic One dice, se deben cumplir las misbot, y él pone entre comillas, en todo momento, o son niveles en los que uno eleva su conciencia y luego una persona deja de hacerlos activamente. Estoy un poco confundido con respecto a los mandamientos. Los mandamientos, los aspectos físicos y la descripción de los mandamientos que se encuentran en los 5 libros de Moisés son dispositivos de memoria para las interacciones que ocurrían en una persona bajo la forma correcta de estudio y dando el esfuerzo correcto, y una persona trabajando en el nivel correcto dentro de ella. Es la intención, la verdadera misvá. Misvá significa buena acción y también significa mandamiento para aquellos de ustedes que no están familiarizados con las palabras. Esas cosas que tomamos como reglas en la Biblia. Es la intención lo que es el verdadero mandamiento, no la acción. La acción física es implícita, o lo que los sabios crearon posteriormente para que la gente no olvide y busquen de vuelta desde la rama hacia la raíz. La raíz es la intención, la rama es la acción. La intención es lo que es efectivo. La acción no es más que un símbolo. El propósito de los sabios aquí era que una persona debería trepar hacia arriba, al árbol, hasta el punto donde existe la intención. Por lo tanto, para una persona que es religiosa y realiza estas acciones, si finalmente se conecta con el nivel intencional, la importancia de lo físico, el balance de importancia cambia. Para la mayoría de las personas que ni siquiera saben lo que es el nivel intencional, es de eso lo que trata la Cábala. Enseña ese nivel interior profundo. Y una vez que la persona se conecta a ese nivel interior, la acción externa no es tan importante para la persona. No significa que la persona lo deje o tenga que dejarlo. Dependerá del balance correcto para la persona. Además, hay personas que nunca aprendieron esas cosas. Ellas no están en la religión judía, pero no solo aplica al judaísmo. Esto también son verdaderas acciones. Imagínate, en el Islam, también en el cristianismo, nadie dice que no hagas esas cosas porque esas cosas son tan buenas que se pueden ver en una comunidad. Pero lo bueno no proviene de la acción, proviene del pensamiento inicial en la persona. Aquí hay otra pregunta sobre el karma de Citizen Zeus 1. Hola Zeus. Dice que le gusta la forma en que fue explicado el tema del karma, el cual se analizó como una alineación entre pensamiento superior y un deseo. Él dice, pero el asunto es, muchas personas sinceramente se esfuerzan para lograr lo más alto, pero lo hacen desde una energía o mentalidad más baja. Y luego piensan que su intención es equivocada, mientras que la intención es la correcta, pero la alineación no lo es. ¿Cómo ayudas a las personas a discernir en términos de esto? ¿Cuál es la clave para encontrar la intención auténtica, juntándose en el mandamiento interno? Entonces, ¿cómo una persona sabe y cómo puede determinar si está en alineación o no, si tienen una intención correcta o no? Bueno, saben, lo describí en el preámbulo a estas preguntas. El hecho de que la alineación adecuada tiene que ver realmente con la naturaleza del tipo de fe que una persona tiene, desde qué tipo de mente está actuando, qué está tratando de lograr al alinearse. Si lo que está tratando de lograr es su propio avance espiritual, eso no es realmente un alineamiento con el camino donde la naturaleza quiere llevarnos. Nos quiere llevar a una especie de amor desinteresado por los demás, por todo el sistema y por el Creador. Entonces, la persona tiene que aprender a cómo dirigirse hacia esto, y eso significa otro aspecto que no es correcto, como lo mencioné antes, es que no puedes hacerlo solo.
Una intención como esta solo aparece cuando uno se involucra en un serio y continuo esfuerzo con otras personas para crear un pequeño, incluso una especie de, ¿cómo lo llamarías? Una sociedad experimental, incluso entre algunos pocos amigos, basados en estos principios. Ahora tienes algo que medir porque está controlado. Cualquier cosa que no sea utilizar las correctas herramientas para la evolución de la intención correcta, cualquier otra cosa diferente nunca conducirá a ella. Es por eso que decimos que la Kabbalah es una metodología. Tú no puedes aplicar esas cosas como autoayuda. Es una ciencia y es seria. Quiero decir, es la cosa más seria que existe en el mundo porque es el propósito fundamental del mundo y de la vida. Así que tenemos que tratarla en serio. No es tan difícil, quiero decir, es muy humano. Involucra las cosas que la gente hace todo el tiempo, pero tiene que hacerse de una manera controlada. De lo contrario, ni siquiera lo notamos. Todo es profundo, pero no notamos nada sobre la profundidad de la misma. Por eso dicen que es una ciencia del oculto. No está oculta. Necesitas ciertas herramientas como las que tienes. ¿Saben? No puedo verlos bien a menos que haga esto. Es lo mismo para una persona que está buscando la espiritualidad. Necesita la herramienta adecuada, necesita los lentes adecuados. Esta es una pregunta de Samara B. Hamilton y es sobre el programa de amor espiritual y dice: recientemente he estado viendo las cosas de manera diferente y esta fue la siguiente parte. Mi pregunta es sobre la apariencia de que el odio es un precursor de una transformación por venir. El odio, por cierto, se define como la separación y la resistencia hacia los demás. Es lo que la Kabbalah llama oscuridad, porque significa que el alma colectiva se ve a sí misma como partes individuales e incluso está en guerra uno contra otro para mantener esa separación. Eso es la oscuridad, y la oscuridad es siempre una indicación de que hay una gran luz presente. De lo contrario, no podríamos ser capaces de sentir la luz. Nosotros realmente solo podemos sentir nuestra propia oscuridad cuando una gran luz aparece. Entonces ella pregunta, ¿cómo es posible que podamos ser testigos de esto, como la masacre de la sinagoga, el árbol de la vida, y no tener miedo? ¿Es el miedo el disruptor? Deberíamos tener miedo de eso. Eso no significa que cuando aparece la oscuridad no tengamos miedo, porque sabemos intelectualmente lo que indica un gran potencial para el bien que nos espera. El bien solo puede realmente suceder a través de la transformación que la oscuridad necesita en nosotros. La naturaleza no quiere evolucionarnos en forma continua inconscientemente. Ella quiere que comencemos a comprender que tenemos que llegar a ser como ella, y eso significa que necesitamos tomar decisiones. Así que la función del miedo puede funcionar ya sea de una manera que la gente huya de tales cosas o que comience a buscar el origen del problema. Y lo que está tratando que nosotros aprendamos con una participación activa es que solamente cuando lo valoras no puedes temerle. ¿Cómo es posible que puedas valorar el miedo que surge de un evento que desearías que nunca ocurriera? El evento se nos da para estimular esto, pero solo podemos aceptarlo por encima de la razón. Tenemos que ver lo que es dentro de la razón y luego tenemos que ver hacia qué estado nos está llevando. Y eso significa que tenemos que transformarnos. No es que podamos suprimir nuestro miedo, no podemos. Tenemos que transformar lo que consideramos que es, en lugar de dulce y amargo, ¿cierto? Tenemos que cambiar eso en verdadero y falso. La verdad abarca hasta las cosas más difíciles y tenemos que aprender a ser agradecidos y estar emocionados y ser despertados por el hecho de que ahora debemos, no que aquello pasó
y no detenemos el dolor de ello. Lo necesitamos, pero debemos estar agradecidos de que sintamos que nos ha despertado lo suficiente como para buscar cómo podemos cambiar realmente, transformarnos con el fin de elevarnos a la verdad, en oposición a ese evento y eventos como este. Estos son falsos, realmente son falsos, porque todas estas cosas se hacen con gran amor hacia nosotros, de la misma manera que los padres establecen situaciones para su niño con el fin de guiarlo en la dirección correcta. Ellos nunca permitirían que le ocurriera algún daño a su niño, de verdad. Hay una pregunta de Ronit Livni, y ella pregunta, ¿por qué no se practica la meditación en la Kabbalah? Uno pensaría que al entrar en la frontera tranquila, disolviendo el espacio, donde nos elevamos por encima del ego y del yo delirante, ¿esto es recomendable? Sí, esta es una pregunta constante que se hace, y tiene que ver con el objetivo descrito de la meditación. Sin embargo, esa meta no se puede alcanzar por este medio. Una meta parecida puede ser alcanzada, y es el aquietar el ego, el calmar el ego, poniéndolo a dormir y devolviéndole a un estado inferior. Pero nada en la creación se mueve hacia atrás. Siempre se mueve hacia adelante. Y el motor de la motivación de la evolución es el ego. Y no somos dueños del ego. Es propiedad del Creador, de la fuerza superior, de la luz, y se usa para desarrollarnos. Y una persona no puede contrarrestar el ego estando solo. El ego es igual a estar solo. El ego es igual a solo. Tenemos que ponernos de pie y afrontar la verdadera responsabilidad que tenemos de evolucionar el ego y elevarnos por encima del ego e incluirlo. Nosotros no anulamos nada en la creación. Si se puede llamar meditación y no es un tipo de contemplación consciente activa. Existe en la Kabbalah, es el aferramiento y la verificación y hacer sagrado absolutamente todo lo que existe y elevarse al nivel que guía todo, porque ese nivel no es el nivel del ego en absoluto. Tienes que hacerlo con otras personas, no puedes hacerlo solo. Y la voz que intentamos calmar en nuestra mente nunca deja de hablar, porque esa voz es la voz del Creador, y no podemos detenerla. Ángela Moro tiene una pregunta sobre los niveles del alma. Dice, los 3 niveles del alma. Bueno, hay más de 3 niveles, pero los que ella menciona son Nefesh, Ruach y Neshama. ¿Existen simultáneamente? ¿O esto describe una situación de progresión y crecimiento en el tiempo? Yehidah es la más alta cualidad del alma, que representa la evolución de abajo hacia arriba, de la conexión humana y el alma humana, de la criatura completa, el colectivo. Y es una progresión, no en el tiempo, sino una progresión de cuánto un nivel particular de conciencia y percepción de la realidad es igual a la definitiva cualidad del Creador, de lo divino. Por lo que cierto grado de equivalencia sería el aspecto más bajo del alma. Y luego el siguiente será de mayor equivalencia y así sucesivamente. Por lo que estos son estados de profundidad de los cuales tú te estás moviendo desde abajo hacia arriba, desde cierta cantidad de separación para nosotros hasta una inclusión completa en el mundo
más elevado. Y no respecto a tiempo, sino a la evolución de cualidades. Y finalmente, The Shooter Hill Hall 4. Él dice, creo que esto fue del programa del karma. Entiendo totalmente esto. Pero, ¿qué sigue cuando ya he hecho todo esto? Así que, Shooter, o es tu nombre Hill, no estoy seguro. Hill Hall. Posiblemente hayas experimentado muchas cosas. Quiero decir, probablemente no estarías mirando este programa si aún no hubieras experimentado muchas cosas, descartado muchas cosas y haber tenido discernimientos valiosos. Si lo que escuchas en este programa te suena familiar, esto no significa que lo hayas hecho, porque si lo hubieras hecho, no estarías haciendo la pregunta que estás haciendo. Y no la estoy menospreciando en absoluto, es brillante. El hecho que eres tan directo y honesto sobre esto significa que tienes un deseo. Así que totalmente tienes la posibilidad de hacer algo útil para ti con esto y de tener éxito. De nuevo, una persona no puede hacerlo sola. Entonces, si tienes esto en cierto grado, si esto tiene sentido para ti, no solamente en tu mente, sino en tu corazón, entonces aprende la tecnología, aprende la metodología, toma la oportunidad, comienza a aprender esto. Puedes iniciar clases detrás de la pantalla de tu computadora. Toma lo que quieras, cuando quieras. Compruébalo. Porque si está bien y si está en alineación con tu crecimiento natural, entonces esto será muy productivo para ti. Y eso aplica a todos los que tienen esa sensación. Y nuevamente quiero agradecer mucho por las preguntas estupendas. Y no olvides hacer clic en me gusta, compartir, comentar y suscribirte. Y dale a esa campana.